Ok. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Ahí viene. Muy bien, miércoles 13 de julio del año 2022, estamos acá de vuelta, público querido, en su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde nos da mucho gusto continuar con la conversación, de forma particular con aquello que iniciábamos ayer, con la transmisión en vivo del día de ayer martes, un tema, perdón, sin duda importante. El tema de esta semana es género sin sentido. A partir, como lo decíamos ayer en contexto al inicio de la transmisión, de lo que ya veníamos trabajando desde finales del mes anterior, aquello que se ha movilizado, que se movilizó a partir de la marcha llamada la Marcha por el Orgullo Gay. Y bueno, a partir de ese momento, en semanas anteriores y llegando hasta esta semana, hemos venido desarrollando temas que tienen que ver justo con lo que moviliza esa manifestación y que, como decíamos ayer, una serie de conceptos que sin más se transmiten como discursos dentro de la cultura y no hay un espacio, no hay una oportunidad de poner justamente en cuestionamiento conceptos, decires que desde ahí se promueven. Y bueno, en ese sentido, nuestro compromiso ha sido sin duda el que en este espacio de la conversación podamos, pues justamente abrir la conversación, que podamos poner en cuestionamiento lo que se dice y cómo se dice. En ese sentido, es por ello el título del trabajo de esta semana, que es Género sin sentido. Justamente ese concepto, el de género, como aquello que sabemos que de unos años para acá se transmite y que, vaya, es un concepto que no pasa de ser descriptivo, de estar en el terreno de lo social, lo sociológico, y sin mayor cuestionamiento al respecto de lo que dice y sobre todo la profundidad de la cual carece. Entonces, desde este espacio, Freudiana Radio, abrimos esta conversación para poner en cuestionamiento y para hablar justamente de aquello que sabemos que el género no abarca y no alcanza. Entonces, nuestra conversación es género sin sentido. Siendo miércoles, saben ustedes, querido público, que es el espacio donde tenemos la oportunidad de volver a pensar. Volvamos pues a pensar el género sin sentido. Ahora bien, no de cualquier manera el día de hoy, particularmente me estoy refiriendo, dado que hemos pensado hacerlo retomando comentarios del día de ayer, sobre todo porque son importantes en el sentido de que son un reflejo de la manifestación afectuosa de cariño que va dirigido hacia nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en franca recuperación por la cuestión del COVID, nuestra querida doctora Silvia Heiser. Y entonces, bueno, pues no son cualquiera los comentarios en ese sentido, y como tampoco, pues cualquiera por lo que movilizan al respecto del tema mismo. Ahorita, antes de que haga la presentación de mis colegas que ya están acá, que de miércoles saben que son 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, retomo el texto de los mensajes y ahorita hago la presentación. Tuvimos un saludo ayer de parte de Yesenia García Salgado, en el sentido de decir buenas tardes, doctores, les mando un abrazo con cariño, en especial a la doctora Silvia, esperando que se encuentre mucho mejor. Gabriela Sainz también nos dijo, bravo porque la doctora va mejor y gracias por este gran tema. También nos dijo Gabriela, sí somos mucho más que un género, así como la cultura nos hace luego, nos deshace. Yo he sido más bien la fuerte en casa, pero a veces
A veces es maravilloso dejar salir mi vulnerabilidad. Soy quien necesito ser para sobrevivir y sonreír. Y haciendo el día de ayer, como lo hicimos, llamado a que nuestros radioescuchas, se manifestaran también partícipes al respecto del tema que proponemos, nos contestó Georgina Venegas diciendo: qué gusto que la doctora va mejor y siempre presente. Gracias, doctora Silvia. Precisamente platicaba yo con mi prometido acerca de cómo no se ha logrado a nivel equidad de género, y concluimos los beneficios del género o rol nos hace seguir con las ganancias secundarias. Y ante el llamado también enfático que aquí hacía nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano, en el sentido de que, bueno, pues era menester también su participación al respecto del tema que la doctora Heiser había propuesto para esta semana, siendo esta una forma en cómo la doctora también, aún en su convalecencia, está presente con nosotros, está en el trabajo, por supuesto, dado que es incluso quien da la línea del mismo. Ya al final se comunicó con nosotros Yesenia García Salgado y nos dijo lo siguiente: en cuanto al tema, doctores, también siento una profunda violencia por la imposición del discurso. Por supuesto, una profunda preocupación al intento de callar lo que nos hace sentir a los heterosexuales. He leído discursos en donde dicen que los anormales somos los que nos identificamos como heterosexuales. Esto también puede detonar tanto sufrimiento en los padres de personas homosexuales, que además son acusados de homofóbicos, de no amar lo suficiente a sus hijos, y entonces hay que aceptar forzosamente y de buenas. Es lo que nos decía Yesenia García Salgado. Y bueno, paso ahora sí a las presentaciones, pues mejor invirtiendo, por supuesto, el orden y por la importancia, claro, que esté aquí de regreso con nosotros. Le damos una muy cálida, apapachosa y llena de cariño nuestra bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Pues, ¡Bravo! Mil gracias. ¿Cómo ven que definitivamente esa frase que he venido haciendo, creando y aplicándomela a mí misma, ¿sí? ¿Qué sentido tiene el decir aquí estoy? Precisamente para trascender lo que es, digamos, sin sentido, que es, digamos, palabra vacía, pero que como palabra tiene una fuerza brutal, porque la palabra es siempre, siempre enajenante. Entonces, tengamos que considerar que cuando yo digo, aquí estoy, es todo un compromiso, lo que significa reflexionar sobre la existencia misma, cosa que el género no permite. Definitivamente empecemos duro y al cerebro, ¿sí? Cuando yo digo, aquí estoy, ¿sí? Hago una renovación permanente del sentido y trascendencia de mi existencia. En cambio, decirme, no sé, ¿cómo podríamos cambiar mi nombre por la E? Sería ¿Sel qué? Bea. ¿Sel qué? ¿Sel B? Bea. Selvea. Selvea o Selvie. ¿Sí? Selvea. Por más que lo pronuncie, no tiene sentido. Lo puedo hacer. Es horrible como suena, pero el solo hecho de haber usado durante 82 años, ¿sí? Cuando no hablaba, me lo nombraba mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos. Me decían Silvia. Y si eso
no cobra para nosotros valor y sentido y trascendencia, definitivamente estamos perdidos en un mar desorientados. Entonces, el género no tiene sentido. El género es sin sentido. Es palabra vacía, pero justamente por ser palabra es poderosa, pero no trascendente. Es poderosa. Es incómoda esa E que pretende darle un lugar al ser, por Dios, por el solo hecho de usar la E, darle una existencia al ser, como si toda la historia del pensamiento occidental, del pensamiento oriental, todo lo que se ha creado desde que el ser humano es pensante, ¿sí? Se fuera a la goma porque me doy existencia por medio de la E. Y que por otro lado, la doctora Lozano ha estado muy insistente, me parece muy, muy bien, en la, no me acuerdo si es lingüista, la doctora Company. Concepción Company. Concepción Company, ¿es lingüista ella? No es... Es filóloga, ya me dijeron, es filóloga. Entonces, las conferencias que ella ha dado son de una claridad sobre un punto que quiero subrayar. Cuando la gramática se mete a una imposición, ¿sí? Se llama dominio, se llama sujeción. Y todo lo que es dominio, no nos olvidemos. El dominio es tratar de erradicar la fuerza de pensamiento creador de los seres humanos. El pensamiento es creador. Entonces, cuando la gramática interviene en lo social, es tratar de dominar la creatividad del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano va poniendo en dificultad, ¿sí?, todo el poder de dominio que las instituciones pretenden llevar a cabo, porque si algo ha sido notorio para todos nosotros desde que empezamos a existir, es que hay un imposible: gobernar. Y es en contra de ese imposible que viene ahora, digamos, como un manto salvador y purificador. ¿Sí? Mira, te voy a quitar tu libertad de pensamiento. Tendrás que ser incluyente, incluyente de aquello que desde tu ser, porque ya estudiamos la fobia, que desde tu ser rechazas, que puede crearte ese manto milagroso, incluidor de todas las posibilidades sexuales y exotiqueses sexuales. Ajá. En realidad te pone en una situación vomitiva. Es decir, cuando la fobia aparece como respuesta defensiva de la vida psíquica de los seres humanos, el ser humano vomita lo que no soporta. Vomita, y luego lo vemos en las series gringas. Todos los gringos son vomitones. Todos vomitan. En México no vemos series donde los mexicanos estén vomitando, porque definitivamente no está dentro de la cultura. Pero está señalando el vómito, lo insoportable de lo afectivo. Por Dios, lo insoportable de lo afectivo. Entonces, ¿qué pretenden los discursos de género? Los discursos de género pretenden enfermarnos. Enfermarnos en nuestra psique, en nuestra afectividad, en que tengamos esto que acaba de decir Germán, que los padres se sientan culpables por rechazar a sus hijos homosexuales. Pero es vomitivo, es fóbico.
no soportan al hijo tomado de la mano y con unas miradas tiernas, amorosísimas, de deseo sexual, ¿sí? En la mesa mientras van a departir la comida. No lo soportan, no lo soportan. Y entonces el discurso incluyente es: a producto de AB, tienes que aceptar la homosexualidad de tu hijo que llevó a su novio a comer a tu casa, a la casa de sus padres, para presentarlo como el amor de su vida. Ahora ya sabemos lo que duran las relaciones homosexuales. Tenemos estadísticas de lo que dura, ¿sí? Y de cómo la traición entre homosexuales está, pero sí, al mismo nivel de la heterosexualidad. No se quedan atrás. Entonces, no digamos que la homosexualidad nos está presentando una posibilidad amorosa, ¿sí? Inédita. Porque tenemos las estadísticas en donde sus infidelidades, sus traiciones, sus crueldades, sus disgustos, su violencia, no se distingue en ningún momento de todo lo que podemos encontrar en la relación de pareja heterosexual. Entonces no nos están beneficiando tampoco en que sean creadores de algo inédito en relación al amor. Y sería muy buen tema también volver a tratar el amor en la homosexualidad, el amor en la psicosis, el amor en las neurosis, para que podamos tener parámetros, el público que nos escucha, de no dejarse vencer por algo que no tiene sentido. Entonces hablemos de cómo el haberme llamado yo durante 82 años Silvia ha creado en mí un significado, un sentido, un ser, una existencia, una posibilidad de nombrarme a mí misma y en mi comunidad como Silvia y no como ¿qué, Valeria? Selvia. Selvia, qué horror. Bueno, Selvia, ¿sí? Eso digamos para empezar. Entonces, el segundo punto y el más importante, aunque sea segundo, ¿sí? El que ustedes estén al pendiente de que yo me recupere de un bicho feroz, porque es un bicho feroz, ¿sí? Y que a cada quien le pega según sus posibilidades y sus circunstancias de cómo se encuentre su organismo. He ahí la singularidad, por Dios. He ahí la singularidad que viene inclusive del orgánico. Queremos estandarizar los síntomas del COVID, pero en realidad en cada sujeto operan de manera radicalmente distinta. Escúchenlo. Esa es la singularidad orgánica. ¿Cómo la van a meter en la E? ¿Cómo el organismo va a empezar a hablar con la E? ¿Cómo el organismo va a empezar a hablar con siglas del abecedario, letras del abecedario? Sobre todo que me parece que cubre un semblante atroz en donde se pretende que la palabra viene a responder al ser, lo que usted decía al principio del programa, que es fatal, que es hacer, obligar a que la lengua nos responda algo que es imposible, que es totalmente impotente de responder. Porque la lengua es subjetiva, doctora. La lengua es subjetiva. El lenguaje puede ser una inserción de cultura, pero la lengua es subjetiva. Y hay otro aspecto. Otro aspecto es creer que la lengua responde a aspectos falsos. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es verdadero, falso. Podemos también hablar un poco más tarde de lo que ahora se va
abanderea tanto, que es la libertad, tengo derecho, soy libre de. Entonces, me parece que empiezan a ser palabras también sin sentido, simplemente para callarle la boca al que está enfrente. Entonces, bueno, hay que saber libertad de qué, derecho de qué, todo esto que empieza a enunciar absolutamente nada. Y que la gente no se detiene a preguntarse, como lo decía justamente Concepción Company, ¿a qué responde el lenguaje? El lenguaje no es un artefacto que responda a la verdad o a la mentira, al ser, sí. Ay, sí, que justamente en esta línea de lo que está comentando doctora Lozano, hay un punto que me parece importante que señala Company, que es al respecto, ay Dios mío, qué horror, no me peine, que es al respecto de la arbitrariedad del lenguaje. Me permite a mí ahorita ubicar muy bien lo que la doctora Heiser señaló al respecto de la lengua, porque en aras de esa arbitrariedad, ciertamente no hay una respuesta de la utilización del lenguaje en función de una equidad y de una igualdad. No es el primer planteamiento del desarrollo del lenguaje en la historia de la humanidad. Y no va a venir a ser tampoco a estas alturas del partido siglo XXI el elemento que ciertamente revolucione al ser humano en función de una idea impuesta, sometida de igualdad, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer es acotar verdaderamente lo que toca a lo humano. Entonces, curiosamente, manteniéndose el lenguaje en la línea de la arbitrariedad en la que se ha constituido y que se ha sostenido por la práctica cotidiana, el uso cotidiano, porque es lo que ha permitido la mutación o no de las lenguas, sosteniéndose de esa manera, hay cabida y hay posibilidad a la subjetivación del lenguaje, que va más en la línea, la línea de la doctora Heiser es más radical, ahí la lengua, no el lenguaje, sino la lengua, la de cada sujeto. Ese es un desarrollo, digamos, más elevado, que solamente puede introducirse desde del lado del psicoanálisis. Pero en las líneas más convencionales en las que se puede manejar el discurso de esta filóloga, Company, nos permite justamente ubicar el por qué en este temazo que nos pone la doctora Heiser, el género sin sentido, que está en función de desarrollar un discurso que nos envuelva en el semblante de lo que en teoría alcanzamos con el lenguaje. Y bien ya lo ha dicho la doctora Heiser, se crea semblante. Entonces, acotar la situación del ser a una postura de género, pues simplemente nos vuelve a remitir a lo que no se ha podido alcanzar del ser, a lo que es inalcanzable, inacible e inaprensible del ser. Sobre todo que también hicieron de manera artificial aparecer a la lengua que usamos corrientemente, como si hubiera habido un gran dios o un gran patriarca o un gran rey, yo no sé qué delirio puede contener que había un fabricante de la lengua en donde él se ponía en su taller de fabricación y decía, bueno, para dominar va femenino, aquí para dominar va masculino, aquí no hablaríamos. No habría la posibilidad de un proceso de pensamiento. Entonces, hoy, como se ataca al género, es como dando por hecho un solo delirio. No sé de dónde podrían ellos fundamentar que el lenguaje ha sido fabricado por un gran ser
que ha pretendido el dominio a través del lenguaje y se ha ocupado de todas las palabras del mundo, de toda la manera de hacer, de todos los lenguajes. Es por eso que Concepción Company efectivamente nos dice, bueno, hay pocos lenguajes que utilizan el género. La mayoría de los lenguajes son neutros. Entonces, partimos ya de un sistema en donde nosotros nos tenemos que someter, bajar la cabeza y reconocer que hay un gran titiritero arriba de nuestras cabezas que nos domina desde el lenguaje, que ha inventado todo el lenguaje. Entonces no hay discurso, no hay lengua, no hay posibilidad de investir de manera subjetiva el lenguaje. No, ha habido alguien que nos domina a través de esto. Es una locura concebirlo así. No hubiéramos podido ni siquiera hacer computadoras. Si fuera posible esta concepción de gran titiritero con respecto al lenguaje. Entonces, estamos aceptando un complot de hecho en donde la prueba se localiza en el lenguaje. El problema es aceptar eso. El problema es doblegarse a que el dominio, si bien puede venir del lenguaje, siempre será de un discurso, no de las palabras. Sin embargo, tenemos que reconocer que el género, este manto pacificador, porque así es como se le trata, nos dice que tenemos que ser incluyentes. ¿Incluyentes de qué? ¿De lo insoportable? ¿Incluyente de aquello que me provoca una fobia? ¿Incluyente de aquello que deja, digamos, en vela a los padres? Porque ahora van a tener que hacer un forzamiento en ellos. ¿Por qué en ellos? ¿Por qué en ellos? ¿Por qué obligar a los padres? ¿Por qué obligarlos a aceptar algo que para ellos es insoportable? Hay padres que sacan a la luz que ellos no tienen problema, que aman a su hijo homosexual, que la pasan de maravilla con el novio, que pasean, que van, que suben, que bajan. Bueno, habrá, digamos, heterosexuales que no les haga fobia la homosexualidad, pero no todos, pero definitivamente no todos. Entonces, lo incluyente, ¿sí? Pretende algo muy particular, borrar la singularidad. Y si nosotros permitimos que el sinsentido del género sea capaz de borrar la singularidad subjetiva, no nos sorprendan las consecuencias de eso. Porque entonces seremos simplemente cuerpos vacíos, cuerpos que no piensan, cuerpos que no sienten su vida afectiva, porque es a la que no tienen derecho. No, vale. A la que no tienen derecho, definitivamente, ¿sí? Su singularidad afectiva perturba lo incluyente. Entonces hay que quitarlo. No, hay que quitar lo incluyente sin sentido y reconocer la diferencia, la singularidad de los seres humanos. Que eso es lo que ha dado precisamente el mundo que tenemos, con todo y nuestras creaciones verdaderamente aterrantes, como pudo ser en el siglo XX la bomba atómica.
Pero creo que esta visión de lo incluyente, doctora, viene de una visión sesgada. Es decir, usted ahorita lo que nos va diciendo es que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que implica para un padre la idea de que su hijo sea homosexual y lo que tiene que soportar cuando lo mira tomado de la mano con otro hombre. Eso nunca es tomado en cuenta. La idea de lo incluyente viene de la violencia que han recibido las minorías, como así les llaman, en relación a la comunidad que está conformada por homosexuales y todas las letras del abecedario, en donde lo que únicamente está puesto en juego es la violencia y la agresión. Pero es que la violencia forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Si vamos a hablar de evitar la violencia, entonces, ¿por qué hay sujetos que están pretendiendo por medio del derecho tener acceso a una vida sexual con niños? Entonces los niños están al servicio del derecho de estos sujetos que los reclaman para su placer personal, independientemente de la vivencia infantil. Si vamos a hablar de todas las manifestaciones de la violencia humana, no acabamos. Entonces, ¿por qué nada más hay que erradicar un tipo de violencia? No se puede erradicar la violencia. La violencia forma parte del ser humano. Y hay los grandes esfuerzos sociales y el intento de que las sociedades no sean violentas. Sin embargo, en cualquier momento explota la violencia. Y tenemos cotidianamente noticias de la violencia de todo el globo terráqueo. Vaya estupidez creer que solamente una violencia es la que tiene que fijar la atención de todo el mundo. No, somos seres humanos poseedores de una violencia a veces insospechable. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? Si forma parte del ser humano, ser violento. Y nosotros lo vemos en una situación de tránsito, bien puede sacar un fulano en la actualidad un arma y matar al otro. Y no tiene que ser homosexual. Simple y sencillamente es una estupidez creer que la justificación del orgullo gay, ¿sí?, es la violencia que se ha ejercido en contra de ellos. Mejor que se hagan cargo de por qué su homosexualidad produce tal violencia, tal específica. La especificidad de esa violencia. Porque cualquiera que se atraviesa, digamos, un alto y me hace chocar, ese es un acto de violencia. Y me pudo haber costado la vida a mí y a los que llevaba yo en mi coche. Y sin embargo es incontrolable eso, porque siempre hay un abusado que le quiere ganar al tren. A cada rato estamos escuchando que siguen queriéndole ganar al tren y se los lleva. Y yo otra vez, y acaba de pasar, tarará, tarará, el tren se lo llevó, pero el intento de ganarle al tren, a ver, quítenselo a la población. Entonces, no, esa es una justificación falsa. Vayámonos a los principios de verdad. Los seres humanos somos violentos y basta que alguien nos provoque para que inmediatamente arremetamos con toda la violencia de la cual somos capaces. Hay muy pocos sujetos que no reaccionen violentamente ante la provocación del otro. ¿Cuántos insultos he recibido yo a lo largo de mi vida porque manejo? ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿qué hago yo con la violencia que me descargan los hombres de pinche vieja pendeja, fíjate? Y yo nada más les digo, ok, me saludas a tu mami. Ajá. Entonces, señores, por favor, dejen de justificar que la violencia que descarga, que produce
el homosexual, eso es lo que hay que estudiar. ¿Por qué la homosexualidad produce violencia? No para toda la gente. No para toda la gente. Y es verdad que los tomaban y los mataban a golpes. Eso es verdad también. ¿A qué nivel entonces la homosexualidad, sí, ha sido provocadora de esa violencia? Que se hagan cargo, que se hagan cargo. Es como la violencia del ciego. El ciego va con su bastoncito y se lo mete a las mujeres entre las piernas y les levanta el vestido. El ciego, ciego, pero vivo, vivo, ¿no? No, por favor, no seamos estúpidos. Hablemos de que la homosexualidad produce, no en todas las personas estoy de acuerdo, pero produce una violencia particular. No se diga la fobia, no se diga el vómito, no se diga el rechazo, no se diga la inquietud emocional. ¿Qué les pasa a los niños cuando ven en la calle a dos hombres besándose? Mamá, esos hombres se están besando. ¿Por qué al niño le llama la atención? Que lo vamos a educar para que sea incluyente y no te preocupes, ellos tienen derecho a besuquearse en la calle. Inclusive hablábamos en otros programas que la sexualidad provoca inquietud. Si una pareja heterosexual se exhibe su sexualidad, es incómodo. Para los que si están exhibiéndose frente a la gente se siente incómoda. Entonces, vemos hay que... Hay un pudor natural, doctora. Hay un pudor algo... natural. Los niños lo expresan. Cuando los niños quieren investigar el cuerpo del otro, van y se esconden y inventan juegos. Sí, el pudor siempre se esconden de la mirada del adulto. Sí, adelante, doctor. Sí, el pudor es una respuesta muy natural a algo que es complicado de resolver en ese momento. Entonces hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Es lo que un poco yo quería decir con respecto al lenguaje. Creer que hay un gran marionetista, un jefe, alguien que nos manipula con respecto al lenguaje, es del orden finalmente ingenuo. Creer que alguien puede tener este poder mágico de incluir, por ejemplo, lo escuchaba mucho con esta orden de incluir en el lenguaje. Incluir es toda una cuestión. No se incluye como quieren los gringos con sus superhéroes, porque soy bueno, entonces puedo hacer el bien. Sí, los lapsus y los actos fallidos y todo lo que yo me pretendo llegar temprano y que no llego temprano. Y todo el esfuerzo que yo hago para entender algo que no entiendo, y todo aquello que me cuesta cuando yo digo, bueno, ahora sí voy a estudiar, esta vez voy a estudiar y me quedo dormido frente al libro. Entonces, ya se sabría que si fuera una cuestión de la voluntad, como lo pretende esta mujer, ahora se me escapa el nombre, no sé si Germán me puede echar una mano con el nombre de esta mujer, que es la que primero empezó a ahondar con la cuestión de género. Esto ya tiene 20 años de esto. Y a decir que si había una situación sexual complicada, el culpable era el tratamiento con lo femenino y lo masculino en la infancia. Entonces ahí está la varita mágica. La varita mágica consiste en decir que lo que produce la civilización no es algo justamente que tiene sus lugares de sombra, que no está aclarado por el fenómeno que estamos viendo frente a nosotros, que es mucho más complicado. Y poder tener el respeto de acercarse con este cuidado de que las apariencias engañan. Entonces, preguntarse de dónde el lenguaje, cómo el lenguaje, sí, a condición que no hagamos
del lenguaje a un tirano. O que gracias al lenguaje nosotros podemos corregir los prejuicios. Porque, bueno, mucho del libro de esta mujer, que ahora se me escapa el nombre, es que los prejuicios son vehiculados desde el lenguaje. No es por ahí. No es por ahí. Entonces... Germán, un segundo, Germán, la autora del libro, digamos, que echó a andar todo esto de género, ¿sí? Me parece que el título es El género ¿En disputa? en disputa, sí. Sí, es Judith Butler. Judith Butler. Exactamente. Judith Butler. Entonces, como además fue una lectora de la CAM, Judith Butler. Y hace aparecer que el sujeto va a responder de manera totalmente doblegada frente a las palabras, frente a algo que va a contener género, número, y que de eso depende que la sexualidad quede totalmente bajo el yugo del prejuicio. Bueno, es no entender absolutamente nada de la sexualidad. Y si nosotros pretendemos que hay una varita mágica en donde yo estoy obligada a hablar políticamente correcto y que gracias a que lo políticamente correcto es usado se va a terminar la violencia, bueno, es verdaderamente darse un balazo en el pie, como dicen los franceses. Justamente ahorita que hace un momento que mencionaba la doctora Valeria al respecto de las minorías, es verdaderamente desquiciante creer que por decir minoría hablamos de desvalidos socialmente en un sistema capitalista económico donde justo el poder está en una cúpula minorista. Entonces, bueno, hablar de las minorías, somos el resto del mundo que no pertenecemos a la cúpula de poder. De un lado, y por el otro lado, hacerlas hablar con una sola voz. Nosotros sabemos qué es lo que la minoría quiere. Entonces, es de verdad un planteamiento de locos. Así, entonces, ¿quién? Pero y ahí sí sobre todo- sale, entonces, el carismático, el líder, vuelve el patriarca. Vuelve entonces, bueno, va a ser Adler, que va a ser la carismática, la enigmática, la gran pensadora, que va a decir de qué se padece. Bueno, lo padecerá ella. Pero no puede ser la representante de los no representados. Sobre Sí, todo doctora. eso, sobre todo eso. Es decir, Judith Butler creo que ella misma no se imaginó la revolución que iba a producir precisamente sacar el manto protector para ya no tener conflictos sexuales. Entonces, tenemos que aclarar que la sexualidad es siempre alterante y perturbadora. Nunca el ser humano, desde que empieza a tocarse los genitales y empieza a descubrir sensaciones en su cuerpo, podrá pasar al lenguaje esas sensaciones. Eso es un imposible. Entonces, no todo lo que vive de experiencias sensuales un ser humano lo puede decir. Es imposible. Nosotros vemos, por ejemplo, los médicos, cuando quieren hacer la anamnesis de un paciente nuevo y tienen que estarle cazando. Bueno, pero ¿lo siente usted del lado izquierdo, hacia arriba o hacia abajo del corazón? ¿Del corazón? ¿Dónde está el corazón, doctor? Sí. No, y hay una palabra muy bella en español que es el qué hacer. ¿Qué hacer con esto? Hay cosas que son muy sencillas, por ejemplo, la indicación del pudor. Es algo que se van a pelear para decir que si es una cosa inculcada o es una cosa, una respuesta
del ser humano. Entonces ahí van a empezar todo lo que pueden ser las grandes discusiones austeras de nuestra época moderna. Es lo que podemos ver si nosotros desplazamos el tema a, por ejemplo, hay culturas que aceptan las flatulancias, hay culturas que no las aceptan, hay culturas que tienen una relación, bueno, ¿qué es lo que nos indican las culturas? Que es un qué hacer con esto que nos perturba, un qué hacer. Pero primero está el qué, la interrogación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto que naturalmente me hace brincar? Entonces, las culturas producen cultura. Empiezan a decir, bueno, pues se me ocurre que después de comer, empiezan a legislarlo, entra una ley en general, y no es un gran Mario, pobre, yo que a fuerza quiero marioneta, y no me sabe la palabra. No es un amo todopoderoso que está sobre mi cabeza que va a decir, muy bien, yo voy a poner el límite en donde no es de esta manera. Por eso los límites se mueven dependiendo de la época. Pero cuando se pretende... Entonces, irónicamente podríamos decir, incluyamos la violencia que produce la homosexualidad a la sociedad. Si vamos a incluir, incluyamos la violencia que produce la homosexualidad de manera espontánea y natural, la homosexualidad. Y bueno, también hay otras cosas que producen violencia, ¿sí? Esos hombres que se arreglan y se visten como mujeres y que han transformado su cuerpo y que son dependientes y esclavos de los medicamentos de por vida, ajá, y que sin embargo, pues uno ve lo grotesco y lo horrible que se ven, todos con pelucas y pestañas postizas y senos, bueno, verdaderamente un horror, es un horror, producen horror. Y luego cuando se quedan todos rígidos, que no pueden mover la cabeza normalmente porque las operaciones no siempre son exitosas, sino dejan secuelas, y entonces está aquella cosa que los niños dicen, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Pues está un hombre que quiso ser mujer y se transformó de esa manera de hombre a mujer. Qué feo, mamá, qué feo. Los niños son espontáneos, pero entonces, tratando de lo incluyente, incluyamos la violencia que producen y el horror que producen una serie de sujetos que quedan horriblemente a la vista, horribles, porque se les oye todavía la voz de hombres, ajá, y están con sus pelucas y sus caireles y sus pestañas postizas, y bueno, todo esto que a mí me causa gracia, a mí me produce gracia. Desde tiempo inmemorial, el payaso ha sido alarmante para los niños, por lo grotesco, ¿sí? Bueno, y es que hay una dimensión de la imagen que, bueno, Lacan hizo un trabajo extraordinario con respecto al imaginario, con respecto a la imagen. Uno piensa que la imagen la dominamos. No, ¿qué es lo siniestro? ¿Qué es lo siniestro sino mucho del lado de la imagen, aquello que me es familiar y que no me es familiar? Aquello que en el caso de la transformación, de la transformación, por ejemplo, sexual, lo que puede captar al ojo es que va a provocar en mí, puede, no en todos, como usted dice, puede producir angustia. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál es mi relación íntima con la imagen, puede perturbarme. Puede decir, hay algo que yo no identifico, estoy pensando en los niños, hay algo que me ha costado identificar, que he hecho todo un trabajo psíquico, yo me he civilizado como se me ha dado la gana utilizando mi cultura,
para llegar a que en ciertos momentos esto se me mueve. Se me mueve y se me mueve profundamente. Entonces, nosotros vemos cómo los niños pueden llorar frente a ciertas imágenes que se le aproximan. Tan delicado es la cuestión de la imagen. Y no se escucha, se pretende que uno tiene un dominio absoluto de la imagen. Mentira. La imagen puede ser siniestra. Puede haber una división en la imagen que uno no controla y que en cambio angustia. Eso es lo que nosotros sabemos. Eso es lo que nosotros tenemos un siglo después de Freud diciendo. Con Lacan se intensifica real, imaginario, simbólico. Entonces, la complicación y cómo se viene a abordar una serie de cosas muy complejas en esto, que puede ser simplemente una imagen. La fobia utiliza imágenes, utiliza lo de afuera. Tan difícil es de qué va lo que yo estoy sintiendo interiormente, pero cuando yo veo algo grotesco afuera que tendría que yo poder identificar como lo que me organice, femenino, masculino, digamos que es eso que me organiza. Veo algo que no es, que yo no me puede ser terriblemente angustiante. No es verdad que las imágenes las tenemos dominadas, no es cierto. Todo lo que tiene que ver de la belleza y la fascinación de la belleza, y que la belleza no es el mismo régimen para todas las personas, no digamos cultura, para todas las personas, es que la imagen no la domina, lo psíquico no lo domina, siempre le está trabajando, le está procesando, está haciendo la digestión. Es el drama cuando tenemos, por ejemplo, gentes que nacen deforme, que hay un rechazo. ¿Por qué? Porque la imagen es terriblemente complicada de procesar y me recuerda algo más bien que divide mis imágenes, que me fracciona a mí como sujeto que está observando. Bueno, esto no se escucha. Esto no se escucha, nada más se tienen ahí las pruebas. Uno ve un hombre deforme, lo primero es, espérate que yo me organice. ¿Qué es lo que estoy viendo? Espérate que la imagen no es unitaria para el sujeto. No, bueno, y hemos tenido que vivir experiencias muy terribles de cuando una persona tiene un brazo chiquito, ajá, y nos los hace cargadamente ver, ¿sí? Y nosotros esquivamos la mirada y nos agreden. Cuando son perversos, cuando no hay pudor. ¿Qué? Te doy horror. Que es muy pudorosa con sus deformidades. Sí. Hay pudor, y hay gente que es, que al contrario, que sabe lo que provoca en lo siniestro, que ya desde muy pequeño hay un dominio con respecto a saber que el otro, no, con la imagen, no es rey y todopoderoso de lo que ve. Y sí, por ahí va, sí. Que creo que actualmente podemos hacer una resistencia fehaciente a que se trate de explotar del lado de la generación, producción de audiencia, esta posibilidad de lo mórbido, porque es a donde se está cargando ahora el asunto de la inclusión, es decir, en aras de un discurso, entre comillas, inclusivo, nos presentan un circo sin disfraz de lo mórbido, pero sobre todo ahí lo que va a operar y hacia donde se está apostando, se está apuntando, es a despertar el morbo, que puede ser mirar un noticiero, me estoy refiriendo al noticiero de Canal 11 que acaban de aperturar no hace cuánto tiempo, pero del cual nos tomamos noticia hace poco, en el cual se presenta al ciego, al discapacitado, al transexual que te va a decir el clima, es decir, te presentan un circo mórbido y échate a andar tú con toda esa exhibición, échate a andar en lo mórbido. Para la gente que puede sostener un pudor en su vida, pues le cambia. Sí. De manera natural, es insoportable. Pero es como
vender como esta forma del amarillismo de los periódicos y de la nota roja, en donde Exacto. respetan el cuerpo ensangrentado. Sí. Sí, Traicionado. ha habido Ujú. mucha polémica al respecto de la eficiencia y de la veracidad de un periodismo, y por otro lado, que no acudas a la noticia, sino acudas al despertar de lo mórbido en ti. Sí. Y De no hecho, sé si Valeria quiera decir algo con Sí, respecto a lo sí, sí. mórbido. Con respecto a esto, creo que tiene que ver con el efecto social que esto causa. Hace un rato me quedé pensando en por qué algo que decía la doctora, de que no es la única manifestación de la violencia que existe en el ser humano. Sin embargo, actualmente pareciera que es la manifestación de la violencia que tiene un foco, ¿no? Y que tiene una relevancia. Lo que yo pensaba es que esto tiene que ver con la posibilidad que ha dado el discurso de inclusión tanto a la economía, a lo político y al poder, para poder movilizar a las masas. En la mañana encontré una noticia que hablaba de que existe un índice que mide en qué momento la sociedad de los seres humanos va a llegar a poder ser, va a llegar a lograr la equidad. Entonces, toman índices de referencia y estaba previsto que se iba a tardar 100 años en que esto se lograra, pero que después de la pandemia se aumentaron 30 años más. Entonces, que se esperaba que en 132 años se llegara a la equidad. Entonces, lo leí porque me llamó la atención qué era lo que estaban tomando en cuenta para poder medir algo así y por qué la pandemia tenía un lugar significativo para que hubiera aumentado 30 años. Entonces, estaba dividido en 4 índices distintos. El primero es que hubiera una participación y oportunidades económicas socialmente, un logro educativo, la salud y la supervivencia y el empoderamiento político. Y la idea es que si eso se logra, entonces se va a llegar a la equidad. Y eso es nuevo. Eso es nuevo. bueno, No pero es lo que siempre. hablemos de lo que la gente entiende por equidad, ¿sí? La equidad, Es por lo que se ha luchado siempre. Salud, Sí, educación y igualdad con respecto a los salarios que se paguen. Y entonces nos vamos a tardar 30 años más, pero ya estamos seguros. Ahora sí encontramos la fórmula de la seguridad. No, es que estamos en la época de los superhéroes. No cabe duda que estamos en la época de los superhéroes. Ya los buenos pero ahí van a poder viene, ganarles a los malos. claro, pero ahí viene otra vez, digamos, el discurso ilusorio, porque muy inteligentemente dicen, bueno, ahorita no, pero en 132 años o a lo mejor 150, ¿sí? Lo vamos a lograr. Bueno, desde que yo me acuerdo, las primeras organizaciones sociales tuvieron sus crisis en función de que se iba a acabar el mundo. Y entonces, como se iba a acabar, todos tenían que hacer un acto de contrición y de arrepentimiento de todas sus faltas, ¿sí? Que habían cometido para poder tener acceso en globo, así globalmente, al cielo. Listo. ¿Sí? Es decir, la promesa de que el cielo nos va a recibir si nos portamos bien y el infierno si nos portamos mal, pues es una promesa ancestral. Está igual esto, no se preocupen. La equidad va a llegar un día. Es cuestión de años. Y regresamos al título de nuestro programa. ¿Y qué vaciedad lo que quiere decir equidad? Porque yo puedo ser muy equidad, puedo tener a 50% de transvestis, no, tiene que ser menos, 25% de transexuales, 25% de transvestis, 25% de homosexuales, 25, no, son los 30 años, ¿no? Entonces, 25 de mujeres, 25 de niños, creo que también los niños vayan a poder gobernar, 25% de niños gobernando, 25% de... Y una vez que yo tenga ya dividido todo en equidad, ¿de qué sirve? Para que vean lo vacío, quiero decir, ¿de qué? ¿Y eso qué?
¿Eso qué me garantiza? Que el homosexual que ya tiene su 25% de representabilidad va a ser excelente con el otro, vamos a gobernar mejor. No tiene ningún sentido, nada más lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, vamos a poder contar 25%, 25%, 25%, ajá, ¿y? No, bueno, pero ya están el... representados, es lo que querían, ¿no? Si están representados, van a pelear por los valores de su propio... ¿Perdón? Cuando uno pelea por los valores de uno mismo, hay que ver las mujeres cómo se agarran con las mujeres, los hombres cómo se agarran con los hombres, los homosexuales, como decía la doctora. Regresemos a los temas del amor homosexual, el amor heterosexual, el amor, todos los crímenes pasionales por amor, tararán, para ver si hay alguna garantía en que nosotros estemos representados, el otro se va a pelear por amor y por representatividad por el otro. Bueno, pero hay siempre, en cada época, hay esperanza. El porvenir de una ilusión. Es el porvenir de una ilusión, exactamente. Sí. Una vez que todos estemos representados, el paraíso sobre la tierra. Nos vamos a escuchar, vamos a estar súper pacíficos los unos con los otros, nos vamos a entender, va a ser lindo. Una vez que haya la equidad, los 25%, los 15%, los 10% necesarios. Reinará, como hemos visto, el ser humano como con su prójimo es tan encantador y tan lindo. En cuanto el grupo se identifica, en el grupo no pasa nada. Francomasones con francomasones son tan lindos entre ellos. No hay ni asesinato, ni manifestación de odio, ni violación. No. Ya somos representados. Bueno, pero también después, con la expectativa, vamos a vivir con la expectativa de la equidad dentro de 130 o 150 años, no importa. Eso nos va a esperar. Hay que ser pacientes. Nos va a llenar de ilusiones. Sí, bueno, mientras tanto hay algo del orden de la concretud de la vida cotidiana, ¿sí? Y hablemos de que el género no tiene sentido, es género sin sentido. Y creo que con esto podemos cerrar porque estamos sobre la 1:30 que nos permite, digamos, concluir el programa y pasar a algunos recados o algunos... Exactamente, doctora. Comentarios de nuestro público Radio Escucha, por supuesto, manifestando la dicha de que esté usted acá de regreso con nosotros. Gabriela Sáenz simplemente puso ¡eh! Muchísimas gracias, Gabriela. Eleva realmente mi espíritu y me hace sentir que mi vida tiene sentido. Guadalupe Núñez dijo, bravo, qué gusto escuchar de regreso a la doctora Heiser. Sonia Vargas dijo, qué alegría escuchar su voz, doctora Heiser. Agradezco su recuperación, su fortaleza, su presencia. Bienvenida. ¡Ay, qué bonito! Déjenme decir un comentario de ese comentario. Agradezco su recuperación. Y escuchamos en la doctora cómo dice, efectivamente tiene un sentido para mí cuando los escucho, porque entonces sé que estoy haciendo algo una causa. La doctora nos tiene que explicar de qué se trata. Y cómo el radioescucha agradece que se recupere. Es cierto que uno se puede dejar morir. Es cierto que uno cuando se siente solo y no amado, se puede dejar morir. Entonces vemos en le agradezco que no era la intención de la radioescucha, pero le agradezco que usted tenga ganas de seguir luchando y estar aquí, porque sabemos que lo psíquico tiene su papel. Entonces, doctora, le agradezco que se haya recuperado, es lindo, no quería que pasara inapercibido. Sí, sobre todo, digamos, ese agradezco hace que en mí experimente que lo que yo pienso, lo que yo hago, por lo que yo lucho, por lo que yo me sacrifico de muchísimas cosas, no se imaginan cuántas. Nada más que el sacrificio que hago no lo siento como algo que les diré, no, sino es un sacrificio lleno de energía, ¿sí?
Y yo creo que le agradece que no se deje seducir por la muerte, doctora, porque es una prueba cuando estamos enfermos. Usted ya es una señora que tiene 80 años. Es una prueba. No hay garantía de que uno no se quiera dejar morir. Yo creo que el agradecimiento en eso va allá. Le agradezco que usted no se haya dejado seducir por la muerte. Así es, pero no quería yo dejarme seducir por la muerte porque sé muy bien algo muy íntimo. La muerte me va a llegar en el momento en que yo diga, es suficiente. También se comunicó nuestra colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, y dice, doctora Heiser, es una alegría escucharla nuevamente. Y gracias, doña Patti. Y por último, nuestra radioescucha Sonia Vargas también nos dijo, cuando la doctora Heiser dice que la inclusión intenta borrar la singularidad de los heterosexuales, pienso que también ese borramiento va en el sentido de homosexuales, transexuales, etc. Un intento de borrar su propia singularidad. ¿O acaso ellos sí se compran la idea de que con colocar la E se acaban sus conflictos, sus afectos o sufrimientos? Lo creen. El problema no es, digamos, banal. El problema es que lo creen. Y entonces una creencia que es respaldada por una masa acéfala, ¿sí? Tiene resultados muy trágicos. Son acéfalos los sentimientos de poder de la cual se llenan estas personas, porque por eso es tan importante decirles, ojo, el sexo, el género, no es lo mismo que la sexualidad. Bueno, volvemos a dejarse seducir. Nos podemos dejar seducir por algo que aplaste nuestra subjetividad. Ese es nuestro problema. Somos sujetos que podemos reaccionar a la seducción con mucha perversión de nuestra parte. Así es. Entonces, créame, es tristísimo que se organicen masas acéfalas en donde gritan que ellos creen absolutamente que si hacen una inclusión y una modificación en relación a que el heterosexual desaparezca, ¿sí? Están convencidos de que eso es un bien para todos. Son acéfalos. Pues muy bien, doctora, como usted ya decía hace un momentito, llegamos con esto al término de nuestra emisión del día de hoy. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.